64%, si esa es la caída en ganancias que Mercedes-Benz acaba de reportar en solo 3 meses. No estamos hablando de una empresa que salió de la nada hace 2 años, ni de una marca de China que falló. Estamos hablando del inventor del automóvil, de la estrella de 3 puntas que durante más de un siglo fue sinónimo de ingeniería alemana, de prestigio, de excelencia. Y hoy esa misma estrella está perdiendo su brillo a una velocidad alarmante. ¿Cómo pasó? ¿Cómo una empresa que parecía indestructible puede desmoronarse tan rápido? Esta es la historia de una caída que nadie vio venir, pero que se pudo haber evitado. Pero bueno, para entender la magnitud del desastre, primero tienes que recordar lo que era Mercedes. No hace tanto tiempo, a finales de los años 90 y principios de los 2000, tener un Mercedes en el garaje significaba ser lo máximo. No era solo transporte, era una declaración de quién eres. Cuando comprabas una clase sur, no estabas comprando asientos de cuero y un motor potente. Estabas comprando décadas de innovación, estabas comprando el auto que inventó el ABS, el airbag, el control de estabilidad. Mercedes no seguía tendencias, las creaba y las rompía. Y el mercado lo recompensaba generosamente. Año tras año, ganancias jugosas, márgenes de locos, lealtad de clientes casi religiosa. Era la maquinaria empresarial perfecta. Disciplinada, predecible, alemana en su esencia. Pero aquí viene lo interesante. Toda esa perfección escondía un problemita que nadie quería ver. ¿Ustedes qué piensan que cuál fue? Porque resulta que cuando tienes décadas de éxito consecutivo, empiezas a creer que eres invencible. Y esa arrogancia tiene un precio muy alto. Pero bueno, hace rato en 2019, Mercedes tomó una decisión que cambiaría todo. Últimamente, bajo el liderazgo de su CEO, Ola Källenius, la empresa decidió dejar de ser un fabricante de automóviles para convertirse en una marca de lujo. No querían competir con Toyota o Volkswagen, querían ser el Hermès de los autos, el Louis Vuitton sobre ruedas. Le llamaron Economics of Desire, economía del deseo. La estrategia era simple pero brutal: subir los precios dramáticamente, reducir la producción, crear escasez artificial. Y lo hicieron. Entre 2019 y 2023, el precio promedio de un Mercedes aumentó un 43%, 43%. Para ponerlo en perspectiva, un auto que antes costaba $70.000 ahora costaba más de $100.000. Y por un tiempo, funcionó. En 2022 reportaron ganancias operativas de 20.500 millones de euros, los accionistas celebraban, los ejecutivos recibían bonos millonarios. Parecía el movimiento genial del siglo, pero había un problema, bueno, un problemota que estaba a punto de explotar en sus caras. O sea, cuando subes los precios como marca de lujo, más te vale entregar calidad de lujo. Y aquí es donde Mercedes falló estrepitosamente. Eso porque lanzaron el EQS, su auto eléctrico insignia de más de $100.000. En papel, debía ser el futuro. En realidad, fue un desastre. Los clientes lo describieron como un caramelo derretido por su diseño aerodinámico exagerado. El interior tenía plástico barato en un auto de 6 cifras. Peor aún, en Estados Unidos perdió casi la mitad de su valor en el primer año. 48% de depreciación. Eso no es un activo de lujo, eso es quemar dinero en tiempo real. Mientras tanto, eliminaron el motor V8 del legendario AMG C63 y lo reemplazaron con un híbrido de 4 cilindros. Técnicamente impresionante, emocionalmente muerto. Los distribuidores reportaban autos parados en los lotes por más de 100 días. Nadie los quería, ni siquiera con descuentos masivos. Entonces llegó el golpe final: China. Porque bueno, resulta que el mercado más importante del mundo decidió que ya no necesitaba mirar más a Mercedes. Y ahí entra China, representaba casi un tercio de las ventas globales de Mercedes, era su mercado más lucrativo, su joya de la corona. Pero en 2024, algo cambió. Los compradores chinos empezaron a decir no vale la pena elegirlo, y empezaron a elegir marcas locales como NIO, BYD, incluso Xiaomi. No por patriotismo, sino porque esos autos ofrecían mejor tecnología, mejor software, mejor integración digital, y costaban la mitad. Para un comprador de 40 años en Shanghai, la historia de Mercedes no importa tanto como tener un auto que se actualice por Wi-Fi y tenga un asistente de voz que realmente funcione. La herencia alemana perdió contra la innovación china, y Mercedes no tuvo respuesta. El resultado de todo esto: primer trimestre de 2025, ganancias cayeron 64%. Están despidiendo a 40.000 empleados, cerrando turnos nocturnos en sus fábricas, vendiendo activos. La empresa que inventó el automóvil está luchando por su supervivencia. La verdad, aquí está la verdadera tragedia. Mercedes no colapsó por falta de recursos o talento, pero ¿qué más? Esta colapsó porque dejó de escuchar al cliente. Creyeron que podían cobrar precios de lujo mientras entregaban calidad mediocre, que solo por ser ellos era suficiente, que la estrella vendería cualquier cosa. Olvidaron que el prestigio no es algo que se declara, es algo que se gana todos los días, y ahora están pagando el precio de esa arrogancia. Entonces te pregunto, ¿puede una marca legendaria recuperarse de un error así de grande? ¿O estamos viendo el principio del fin de uno de los nombres más respetados de la historia automotriz? La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro de Mercedes, sino el futuro de toda una industria que pensó que la tradición era suficiente.